Bueno, antes que nada, van a ver que hice un meme ahí para la temática, porque, no sé, como empiezan a aparecer este tipo de equivalencias, me hace acordar este meme. Y bueno, es simplemente que ahí se quedó esto. Quedó es congruente 17, el módulo 15. Y es por la definición que vieron hoy. Me, me causó un poco de gracia y simplemente lo hice. Eh, eh, bueno, entonces, no sé si Eh, bueno, gracias porque le gustó el meme. Eh, yo sé que seguro por ahí alguno ya quiere terminar con el práctico 3 o quiere que veamos un poco más de cómo se aplica todo lo de la congruencia. Pero podemos, si quieren, empezar con alguno del práctico 3 de de los últimos, Mario, que no me lo acuerden. Y ahí podemos charlar un poco de que es obvio que por ahí a algunos les cuesta, siempre son comentarios que nos llegan mucho en los primeros años que les cuesta el tema de las demostraciones. Y es entendible, o sea, en toda nuestra vida académica antes de la facultad, la mayoría no solemos ver demostraciones, entonces es algo nuevo y, y cuando, y generalmente las cosas nuevas nos suelen costar mucho, o sea, y por ahí no le damos el tiempo a asimilarlos y ir tomándolo con calma, digamos, no todo nos tiene que salir de una, y es parte del proceso de estas materias de primer año que aprendan cómo se va demostrando. El 28, el 23. Vamos a sacar la duda esa del 23 primero. Me parece que práctico 3, perdón. Hola Leandro, ¿cómo andas? ¿Cómo anda Alejandro? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, te dejo. Nos vemos. Dale, nos vemos. Chao, Suerte. hasta luego. Este, si es una duda puntual, la saco, si no, no sé cuál es tu duda allá en este ejercicio en el 23, porque este ya lo. Perdón que te diga eso. Pero, o sea, lo del el A de paréntesis B es el máximo común divisor, ¿no? O sea, te doy una pista de última, después lo charlamos más adelante. O sea, utilizar la igualdad de que el mínimo común múltiplo es igual a A por B sobre el máximo común divisor. Esa sería una pista. Después, de última, si te quedas más tarde lo charlamos, pues este ya es uno de los que he explicado bastante recurrentes. Y por ahí quería aprovechar ahora que hay más gente para explicar alguno que no se, que no haya explicado. Pero me hizo duda que digas que no entendés cómo es lo del el máximo común divisor. O sea, esta notación es la del máximo común divisor. No sé si es una duda de notación y por eso pensé que se podía sacar rápido. Ah, de una, era eso. Me parecía que era eso. Eh,
el 30, el 28, el 29. El 29 creo que son varios incisos, o alguno de esos, hay uno que son varios ejercicios medio similares la idea, que es el 29, por ejemplo. Mira. En el 29 la idea es usar la descomposición en números primos, digamos. Entonces, lo que podemos suponer, como nos está pidiendo que no es un número racional, o sea, los números racionales son los de la forma, que son dos enteros, uno arriba sobre uno abajo del otro. Entonces, la idea de esto es suponer, por ejemplo, que el número que queremos probar que no es racional, que no es racional, que supongamos que es racional. Entonces, lo vamos a poder escribir de esta forma. Entonces, lo que podemos hacer es, como tengo la raíz cuadrada, puedo elevarlo y me va a quedar que la raíz cuadrada al cuadrado va a ser, perdón, el cuadrado de lo que está a la derecha. Entonces va a ser n al cuadrado sobre m cuadrado. Entonces, bueno, tengo que 5 es igual a esto. Entonces lo que vamos a hacer es despejar esto y escribir 5 m al cuadrado igual a n al cuadrado. Entonces, como yo dije, ya les había dicho que vamos a usar la descomposición prima. Entonces, la descomposición prima, y lo vamos a hacer sobre estos dos números que no sabemos cuáles son, que son, suponemos que existen nomás, el m y el n. Entonces, por la descomposición prima podemos escribir al n igual a 5 algún exponente e1 por primos, ¿no? Vamos a ponerle, para que no se me haga lío con los subíndices, vamos a llamarle que el 5 está elevado a la k y los otros primos están elevados a la e sub i. Y de la misma manera podemos escribir el m como m5 a la m, perdón. Como 5 a algún exponente por otros primos, ¿no? Bueno, P a la S y a la S. Entonces, acá los exponentes van a ser naturales o cero, dependiendo del caso. Si el 5 no divide algunos de los números, por ejemplo, el K o el H va a ser 5, va a ser 0, perdón. Y entonces, utilizamos esto aquí dentro de esta igualdad que teníamos acá. Entonces, del lado derecho nos queda 5 por 5 a la H, los P tildes, igual a al cuadrado, ¿no? Igual a, bueno, 5 a la K, P1 a la E1, PR a la ER, también al cuadrado.
Entonces, si algo no se entiende, párenme, ¿no? Siempre pueden hacer eso. Sí, habiliten el micrófono y díganme, che, profe, y si no, yo voy mirando cada tanto igual el chat. Entonces acá, bueno, lo que me quedaría acá, como lo tengo elevado al cuadrado, me aparecen todos dos veces los exponentes. Me olvidé los dos. Entonces, operando un poquito más acá en el lado izquierdo, acá tengo 5 por 5 2h, me va a quedar 5 a la h más 1. Y lo otro queda igual. Y de este lado no hago nada, dejo igual. Entonces, lo que tenemos y lo que podemos deducir de esta igualdad por el teorema fundamental de la aritmética es que estos dos números que tenemos escritos acá tienen que ser divisibles por cada primo que es divisible la misma cantidad de veces. Entonces, como vale la igualdad, el primo 5 tiene que dividir la misma cantidad de veces a este número que a este número. Entonces, eso que estoy diciendo que el 5 lo divide la misma cantidad de veces es que la cantidad de veces que aparece en la descomposición, que es el exponente, tiene que ser iguales de ambos lados. O sea, los exponentes que acompañan al 5 tienen que ser igual de ambos lados. Pero ¿qué tenemos acá? Tenemos que 2 por h más 1, que es un número impar, es igual a 2k, que es un número par. Entonces, esto es un absurdo. Que vino de suponer que raíz de 5 es racional. Entonces, por lo tanto, raíz de 5 no lo es. Entonces, este sería el inciso A nomás del ejercicio 29, pero todos se hacen con la misma idea. Entonces, todos se hacen de la misma idea suponiendo que es elevando una potencia que nos ayuda a sacarnos la raíz que tengamos. Aunque en este caso, no, en este, por ejemplo, que tengo una raíz cúbica. Entonces, piensen ahí como a qué potencia tengo que elevar para sacarme la raíz cúbica de encima y después usar la descomposición prima. E ir viendo, por ejemplo, qué número nos interesa o qué primos podemos sacar del número que está debajo de la raíz para poder llegar a un tipo de absurdo donde nos quede en una cosa así. De que, fíjense que si yo elevo al cuadrado, perdón que vaya vuelto, si yo elevo al cuadrado acá está. Si elevo al cuadrado acá, las potencias me aparecen de forma par. Entonces, si tengo un primo que aparece de una manera impar del otro lado,
por el tema fundamental de la aritmética va a ser iguales, esos dos números van a ser iguales, pero no hay ningún número par y ningún número impar que sean iguales, porque son justamente una dualidad que existe dentro de los enteros. ¿Se entendió esto? Ah, entero. Profe, esa descomposición prima la podemos hacer porque 5 por m al cuadrado es un entero mayor que 2. Sí, claro, eso hay que chequearlo, ¿no? O es todo entero. Ah, me estás haciendo dudar ahí si todo entero. Ahí lo chequeo en el. ¿Cómo es que dice el enunciado? Todo entero mayor que 1 es producto de números primos. Es el. ¿Qué cosa? Entonces 5m al cuadrado va a ser mayor que 1. Les voy a preguntar por el 28, que de nuevo se usa la idea de la descomposición prima. Porque este no lo haga todo el ejercicio. Eh, bueno, primero que nada, este es un. eh, pensé que era así, solo así, no, perdón. Ese un solo implica. Eh, bueno, acá lo que tienen que hacer es pensar bien en qué es lo que nos están diciendo, ¿no? Lo que nos están diciendo, o sea, escribir bien las hipótesis que tenemos. Lo que nos están diciendo es que A por B es un cuadrado. Lo que quiere decir eso es que es un número entero de la forma, es un número entero al cuadrado. Entonces, con C en Z. Y también tenemos que son coprimos. Entonces, la idea acá es usar la descomposición de vuelta. Descomposición prima para A y B. Y esto nos va, ¿no? De que. Y la de C, ¿no? Y juntarla con la de C. Y la de C. Bueno, más que. Voy de vuelta. O sea, si yo miro a C, ¿no? Voy a tener una descomposición prima. Y entonces C cuadrado en su descomposición prima tiene todos los exponentes de los primos que aparezcan pares. Y ahora yo les pregunto, ¿no? Si un primo divide a A
¿Puede dividirlo a B? No porque son coprimos. Claro. Entonces, fíjense que los primos que aparecen en la descomposición de C van a ser los primos que aparecerían los primos que aparecen en la descomposición de A y la descomposición de B. Pero como acá aparecen al cuadrado, tienen que aparecer al cuadrado en la descomposición de A. Si aparece una vez, tiene que aparecer al cuadrado, porque cuando lo multiplico por B, ya me queda al cuadrado, pero no puede ser común con B. O sea, lo que hablé se resume en que entonces B cuadrado dividida A. Voy de vuelta con este último paso que lo dije al aire. Los primos de la multiplicación, en la multiplicación aparecen tanto los primos de la descomposición de A como los de la descomposición de B. Cuando yo multiplico, agarro todos los primos y los junto. Eso me tiene que dar C cuadrado, que tiene esta descomposición prima, donde todos los primos aparecen a una potencia cuadrada. Entonces, si el primo aparece a una potencia eh, eh, impar en alguno de los dos números, entonces se tiene que compensar con que aparezca en el B, en el otro número. Entonces, por ejemplo, si el P1 aparece en una cantidad 3 veces y en acá tiene que aparecer en una cantidad impar en el C, no puede aparecer un primo una cantidad impar de veces en la potencia. Yo creo que se entendió, le estoy dando más vuelta que por ahí lo estoy oscureciendo. Entonces, las potencias de los primos no pueden aparecer de manera impar ni en A ni en B. Entonces, esto no podría pasar, digamos. Acá deberían haber más primos, ¿no? O sea, el A y el B no pueden tener potencias impares de primos. Entonces, si no tienen potencias impares, las potencias de los primos que aparecen en sus descomposiciones, de los tienen que ser pares. O sea que A va a ser primos de la forma así, 2 por los exponentes. O sea que es un cuadrado. Bueno, y lo mismo para B. B sería un producto de primos elevados a una potencia par. Sí, Tiffany, ahí sobre el ejercicio 29, Tiffany preguntó si en los otros ejercicios
hay que descomponer los números, estos de acá, supongo que se refiere, hacerle la descomposición prima. Sí, eso facilita un montón el trabajo. O sea, eso te queda es mejor porque como después terminamos trabajando con los primos, ya tenerlo descompuesto en primos nos ahorra un trabajito después. Y podés comparar las potencias de los primos. ¿Alguna duda de este, cuál era? ¿El 29? Bueno, entonces lo que siempre por ahí está bueno que ustedes después, en otro momento, cuando estén estudiando la materia o cosas, se pongan a escribir los ejercicios, digamos, de una manera más prolija, anotando todas las ideas que por ahí hay algunas ideas que las voy diciendo medio que al aire y no las escribo. Entonces, como que eso en la escritura de un ejercicio es importante escribir todas las ideas que van el 28, gracias. Sí, el 29 era el otro, ¿no? Sí, acá lo que pasa es que lo tengo mal anotado acá en mis apuntes. Bueno, después alguien había preguntado el 30, que era Manuel, y el 7, y alguien preguntó por el 7 de la sección 3.5 del apunte. Bueno, vamos con el 30, que ya lo tengo visto, y después vemos el... ¿Cuál es el que era? Bueno, Iván ya resolvió ya me perdí, el apunte. Ya expliqué el 29, expliqué la raíz de 5, ¿no? Ese es el 29, yo los tengo mal anotados porque empecé a hacer los ejercicios y anoté mal los números. Ah, ese está anotado como el 30, ese. Que igual alguien lo había pedido. Este ejercicio lo que tiene que después cuando escribamos una respuesta vamos a ver que la respuesta es relativamente corta, pero hay que juntar varios conceptos y es como bastante enredado como terminamos juntando los conceptos. Entonces, acá hay que ver, o sea, lo que tenemos nosotros es que tenemos los números primos, los números primos. Entonces, tenemos todos estos primos de aquí que están ordenados, ¿no? O sea, lo que nos está diciendo es que P1 es menor o igual que P2, menor o igual que PK, menor o igual que PK más 1. O sea, están ordenados de la manera lógica, o sea, sí, este va a ser el 2, este va a ser el 3, y así vamos a ir creciendo. Entonces, el número que tenemos acá a la derecha es el producto de los primeros K primos y le sumo 1. Y después tengo este otro primo acá. Entonces,
¿Qué podemos decir de este número de la derecha, no? Llamémosle, no sé, M. ¿Qué puedo decir de este número de la derecha? Dale, Franco, ahí vamos con alguno del práctico 4 cuando termine con este. Bueno, tengo un número M que... ¿Qué cosas me pueden decir? ¿A qué conjunto pertenece? ¿Qué cosas sabemos de ese conjunto, de los números que pertenecen a ese conjunto? Entonces, este número, ¿no? Lo que en principio podemos decir es que es un número entero. ¿Y qué vimos? Algo que relaciona a un número entero con los números primos. ¿Qué relación tienen estos números? O un número entero va a tener, se descompone en primos, o sea que va a tener primos que lo dividan. Claro, sabemos que existe un primo P tal que P divida M. Y ahora, hay algo de la divisibilidad, ¿no? Hay una relación de divisibilidad. Fíjense que lo que tenemos que llegar es a una desigualdad. Entonces, ¿cómo hay una relación entre la divisibilidad entre números y su relación? Que si P divide a M, entonces P es menor o igual a M. Claro, entonces P es menor o igual que M. Y es de M justo era lo que tenemos a la derecha, ¿no? Entonces, lo que nos quedaría ahora probar bastaría ver que el pk más 1 es menor o igual que este primo P, que no sabemos cuál es, o sea, puede ser cualquiera. Entonces, ¿qué sería que no cumpla esto? O sea, que sería que este P sea más chico que el pk más 1. Pero los más chicos, ¿no? Son el P1 al PK, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si P es igual a P sub I con I entre 1 y el K? O sea, me estoy haciendo esta pregunta porque eh, esto es que P sea menor o igual que PK más 1. Es equivalente a esto. Entonces, nosotros teníamos que, les recuerdo que teníamos que P dividida M, y M era igual a el producto de los primos P1 PK más 1. Entonces,
lo que pasaría es que P sería uno de estos primos de acá. Entonces uno podría relacionar con la divisibilidad el P con el producto. Perdón, esto no implica esto, ¿no? Tenemos que P divide a M y P dividiría el producto. ¿Por qué? Porque justamente sería uno de los primos que está acá, en nuestra suposición. Entonces, P divide a 1, lo cual es absurdo. Porque P es un primo. Por lo tanto, P tiene que ser mayor o igual que PK más 1. Y ahora que escribo esto, me confundí acá, en esta desigualdad. Esto equivale a que sea mayor estricto acá. Claro. O sea, lo que termina demostrándose es que si, si, si P fuera uno de estos de aquí, P no podría dividir a M, porque si lo dividiera y fuera uno de los de acá, llegamos a este mismo absurdo de aquí. Entonces, fijémonos bien acá todo lo que hicimos en el proceso, ¿no? Usamos este hecho, ¿no? De que si tengo un número entero, puedo tomar un primo que lo divide. Después agarramos el hecho de que todo número, si un número divide a otro, entonces el número que divide es más chico que ese número. Y después, bueno, si veíamos esto, salía. O sea, lo que estamos viendo es que el primo no podía ser ninguno de estos en realidad. Eso lo chequeamos de esta manera. O sea, supusimos que sí, era uno de ellos. Pero si era uno de ellos, como divide al producto más el 1. Y divide al producto va a dividir al 1. Y ahí llevamos un absurdo. Entonces, obtenemos esto y ya como había dicho que bastaría ver eso, ya llegamos al resultado. Y entonces acá es como que fuimos juntando varias ideas. La primera idea que juntamos fue esta, de que existe un primo, dado un entero, existe un primo que lo divide. Después, que si un número divide al otro, tenemos esta relación, cuál es mayor que el otro. Entonces, la relación de igualdad se mantiene bien si los dos son positivos, ¿no? Y después chequeamos de que no podía ser ninguno de los que estaba ahí. Bueno, vamos a alguno con algunito eh, del 4. Este es el práctico 4, ¿no?
Entonces acá lo que vamos a estar usando generalmente, al menos en los primeros ejercicios, es el hecho de que, ¿qué entendemos por qué un número es congruente a otro? Que es la misma, la mera definición esta, de que un número es congruente a otro, si el número del módulo, que es el que está entre paréntesis, divide la resta. No, si solo sigues a la definición. Entonces como que vamos a tratar de ir pensando de que una forma de verlo es pensar que si yo estoy trabajando con un número más grande que el m, me paso. ¿En qué sentido digo que si estoy trabajando con un número más grande que el m, me paso? En el sentido de que, por ejemplo, consideremos el módulo 5. Si yo considero el módulo 5, ¿no? Y agarro el 1 es congruente a 1, porque no estoy haciendo nada. Pero yo al 1 puedo ir sumándole unos. Entonces, si yo agarro el 1 y lo voy sumando, entonces tengo 6 veces el 1. Entonces, lo que tengo al principio tengo 5 más 1. Entonces, tengo 5 más 1. Esto, bueno, en realidad acá sería igual porque no hice nada. Esto es congruente a 0 más 1 en módulo 5. ¿Por qué? Porque 5 es divisible por 5. Entonces, es como que fui sumando 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Pero cuando llegué al 5, esto ya no me aporta, no hay información para el módulo, digamos, como que el 5, al ser congruente a 0, es como que es lo mismo que sumar 0. Eso es lo que nos permite la congruencia. Entonces, utilizando esto, podemos, por ejemplo, hacer este ejercicio que está acá arriba. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que este número 1599, que usando la ayuda, lo podemos escribir así, con 1600 menos 1 es igual a 40 al cuadrado menos 1. Esta es otra forma de pensarlo. Como estoy en módulo 39, puedo pensar que del 39 con el 40 me pasé 1, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que 40 es congruente a 1, módulo 39. Sí. Y esto es porque 40 es 39 más 1 o porque 40 menos 1 es 39. Entonces acá me queda 1 al cuadrado menos 1. 1 al cuadrado es 1, menos 1 es 0. Y esto es todo módulo 39. No sé qué tan raro. Sí. Profe, disculpe, no entendí esa última parte, ¿lo puedo repetir? Bueno, el número lo escribo así, ¿no? Esto simplemente se chequea, ¿no? Acá está, esto es fácil, chequear, es restarle 1. Esto ver que 40 al cuadrado da esto. Y ahora sí, ¿no? El 40 es congruente a 1 módulo 39. ¿Por qué? Acá escribí mal sin querer. Porque 40 menos 1 es 39 y 39 es divisible por 39. Entonces, hay una de las propiedades de la congruencia que nos dice que si yo tengo un número congruente a algo, que en este caso los pongo con los ejemplos que tengo, entonces su cuadrado va a ser congruente a lo que es congruente, la base del exponente al mismo exponente. Entonces, 40 al cuadrado es congruente a 1 módulo 39.
Y esto lo podría hacer para cualquier potencia, ¿no? 40 a la n va a ser congruente a 1 a la n, módulo 39. Pero en nuestro problema tenemos cuadrado, así que poner el n en realidad no haría caso, no haría basta, no haría falta. Entonces, tenemos que 40 al cuadrado es congruente. Entonces, 40 menos 1 va a ser congruente a lo que es congruente el 40 menos 1, porque el 1 está restándole y es como que, a este término no le estoy haciendo nada. Y menos 1 al cuadrado es 1, y 1 menos 1 es 0. Claro, Acá estoy usando, de esa forma me queda probado que 1599 es congruente, es divisible por 39. claro, porque por la definición de congruencia, ¿no? O sea, si A es congruente a 0, módulo M, entonces, o sea, sí, solo sí, la definición es que M divide la resta de A menos 0. Pero si le resto 0 a A, me queda A. O sea que M divide A, si solo si la congruencia es 0. Claro, claro. Hay un módulo que por ahí ustedes por ahí todavía no lo entienden, ¿no? No lo internalizan, pero hay un módulo que se usa bastante en la cotidianidad, que es el módulo 12, o depende de cómo les gusta usar a ustedes las horas, el módulo 24 depende. Pero es medio lo que hacemos, ¿no? O sea, cuando miramos las horas en relación del 24 o en relación del 12, por ejemplo, las 3 de la tarde, nosotros estamos ahora acostumbrados a decir que las 3 de la tarde son las 15, o que las 7 de la tarde son las 19. Y si vos te fijás, lo que estamos diciendo es que 15 es congruente a 3, módulo 12, y que 19 es congruente a 7, módulo 12. Esto por ahí es algo re cotidiano que hacemos ya de chiquito, que nos acostumbramos, y bueno, lo podemos ver con este lenguaje. O sea que lo que estamos diciendo es que esta relación de congruencia. O sea, estoy hablando de lo que es reloj, del uso del reloj en la vida cotidiana. Ahí ¿por qué escribí el 1599 como esto? Básicamente por la ayuda. No, que es toda la ayuda que está acá. Pero la ayuda viene del hecho de que este número, el 40, está muy cerquita del 39, en el sentido de que es 39 más 1, 39 más 1. Entonces puedo obtener esta relación, que el 1, operar con el 1 es bastante fácil si tengo que multiplicar, elevarlo o sumarlo. A ver qué otro ejemplo puedo hacer. No, por ahí no es conveniente llegar a un número menos 1. Por ahí es como más conveniente quizás ver de llegar a 1 o 0 de alguna manera, jugando
con los números, digamos. En realidad es conveniente, digamos, si tengo un número, que saber si es congruente a 0 o congruente a 1, porque esos son más fáciles de operar. Por ejemplo, cuando vemos en el 4A las reglas de divisibilidad, por ejemplo, la del 3, no sé si el que tiene el micro abierto quiere decir algo. Bueno. Cuando hacemos, por ejemplo, la regla de divisibilidad de cualquier número, ¿no? Propongamos la regla del 3. Lo que nosotros hacemos es agarrar, pensar que tenemos nuestro número. Escribimos nuestro número en base 10. Entonces tenemos todas las unidades, todas las cifras del número. Y esto ya entendimos que lo podíamos escribir de esta manera, ¿no? E más x1 a la 10, x1 por 10, más x0. Entonces, acá lo único que podemos operar realmente, utilizando la congruencia, es con los 10, ¿no? Porque los otros números son números arbitrarios, porque lo que estamos queriendo representar es la generalidad de los números. Entonces, lo que nosotros queremos ver es cuándo 3 divide a este número, xn, x1, x0, que es un número que está expresado en base 10. Entonces, por la igualdad podemos ver que es igual a que divide a este número, al número que tenemos acá, todo este número que tenemos a la derecha. Pero lo que nos permite la congruencia es que podemos ir viendo cada pedazo, cada término por separado. Entonces, puedo calcular a qué es congruente esto, módulo 3, a qué es congruente el término siguiente, y a qué es a cada uno de sus términos. Y después los sumo todos. Acá me faltaría el último, pero no me entra. X0. Entonces, puedo ir calculando cada congruencia por separado y después sumar todo esto. Entonces, va a ser el 3 va a dividir a este número si divide a la suma de lo que me dio acá, de este lado, que todavía no lo calculamos, ¿no? Y por otro lado también puedo ver que, bueno, xn va a ser congruente a algo, módulo 3, pero como es arbitrario lo vemos que como xn. Y después tenemos los números de las potencias 10. Las potencias 10, lo que podemos hacer es decir, bueno, 10, ¿a cuánto es congruente módulo 3? ¿10 es congruente a 4? Módulo 3. Y es más, o sea, yo lo que iría un paso más. ¿A cuánto es congruente el 4? El 4 es congruente a 1. Otra forma de verlo es que 10 menos 1 es 9. Y 9 es múltiplo de 3. Entonces ahí ya lleva a la conclusión. Y si no, ir pensando. Porque acá va a aparecer lo que yo decía de que
conveniente llegar a un 1 o un 0. Porque yo lo que dije recién es que podía hacer lo de los exponentes, ¿no? Esto que escribí acá. Que si un número es congruente a algo, su cuadrado va a ser congruente al cuadrado de a lo que era. Y su potencia enésima va a ser congruente a su potencia, a la potencia enésima de lo que era congruente. Entonces, si yo me hubiera conformado con el 4, cuando yo quiero ver a qué es congruente 10 a la n, esto va a ser congruente a 4 a la n. Pero el 4, puedo operar con el 4 y me da algo distinto que el 4, entonces me va a dar 4, 16 y así. Entonces, es medio incómodo. Pero al mismo tiempo, como sé que es congruente a 1, va a ser congruente a 1 a la n. Y 1 a la n es 1. Si no me interesa el n, va a ser siempre 1. Entonces, teniendo en cuenta eso, cada uno de estos términos nos va a ser congruente a, por ejemplo, el xn por el 10 a la n va a ser congruente al xn por un lado por 1. No, porque acá ya el 1 a la n lo escribo como 1. Y así con cada uno de los términos. Entonces, lo que tengo es que xn más 10 a la n y me quedo medio largo ahí, va a ser congruente todo lo que dijimos que 10 a la n, 10 a la n va a ser congruente a 1, 10 a la n menos 1. Acá yo puse el n, repetí el n acá, por ahí para que se entienda mejor, acá podría haber puesto un k. Entonces, 10 a la k para cualquier k es igual a 1, es congruente a 1, módulo 3. Entonces, nos va a quedar xn por 1 más xn menos 1 más x1 más x0, todo esto congruente módulo 3. Y esta es la regla de división del 3. En realidad es como que medio que se justifica por qué es esta la regla. O sea, 3 dividido el número. Sí, solo sí. 3 divide la suma de sus dígitos. O sea, este sería. Esta es la regla. Entonces, después, más o menos con la misma idea, la idea principal es cómo se relaciona el 10 a la algo con el número que quiero capturar, obtener la regla. Y bueno, después habría que chequear de lo que llegamos a la regla, ¿no? Porque eso está medio preestablecido por el contexto, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces las reglas como que por ahí son una u otra, digamos, son formas de ver medio fácil las divisiones. ¿Alguna duda de esto?
no lo propuse. Bueno, el 4A sería más o menos así, digamos. Y después el 4B les da un par de números, ¿no? Y quiere que chequee si es divisible por los números. Entonces la idea es usar las reglas que acabas de probar. Entonces, por ejemplo, el primer número que se da en el 4B es el 1, 2, 3, 4, 2. Entonces, si quisiéramos ver que 3 divide este número, lo que podemos hacer es sumar las cifras. Y podemos ver que acá tenemos 1 y 2, 3, más 3, 6, y 4, 2, 6, nos da 12. Y 3 divide a 12. Entonces, 3 divide al número ese. Justo anticipé la pregunta de José, que me pidió un ejemplo. Y así que yo creo que, no sé, nunca estudié cómo surgieron esto de las reglas de divisibilidad. Pero si uno las mira de este contexto, como que en realidad la congruencia nos permite calcular las distintas reglas de divisibilidad para cada número. Y bueno, uno decía, haciendo este procedimiento podría, ¿no? Puede obtener distintas reglas de divisibilidad para todos los números. Y lo que podría resultar es ver que si uno hace este procedimiento de ver cuánto da 10 a la n, a que es congruente con el 7, te queda una cosa bastante fea, digamos. Entonces, como que al final la regla termina siendo complicada. Entonces, no termina ayudando en chequear que un número chequear de una manera media rápida si el número es divisible o no por el 3, por el 7, digo. Entonces, es preferible dividir por 7, hacer la división por 7 y eso. Por ejemplo, acá en este ejemplo que di para el 3, uno lo que puede hacer es aplicar recursivamente la regla, ¿no? Porque yo agarré el número este original, el 12.342, y sumé sus dígitos. Y para ver si este número es divisible por 3. Entonces, si yo llego a otro número y no sé si ese número es divisible por 3, sumo las cifras y voy de vuelta. Entonces, yo acá lo que podría haber dicho es, bueno, 1 más 2 es igual a 3. Y ya ahí, ya como que me queda reducido, porque en algún momento, sumando, las cifras se me van a ir achicando, entonces en algún momento voy a llegar a alguno medio conocido. Profe, disculpe. Yo sé que hace rato terminó la explicación, pero no me quedó muy clara la explicación de la regla del 3. ¿Lo podríamos repasar? Dale. Bueno, lo primero que nada es cuando agarramos un número en base 10, que es esto de la unidad anterior, lo que estamos expresando es un número de esta forma, ¿no? Con estos x sub i, los dígitos, ¿no? Que pertenecen al conjunto 0, 1 hasta el 9. Entonces, lo que nos estamos preguntando es si 3 divide este número. Y lo que hacemos es utilizar las reglas, las propiedades de la congruencia, que es que se lleva bien con la suma y la multiplicación. O sea que si yo tengo dos números, si yo tengo A congruente a B, módulo un número, y C congruente a otro número, entonces la suma de A más C va a ser congruente a la suma de B más D. O sea, lo de la izquierda va a ser congruente, la suma de lo de la izquierda va a ser congruente a la suma de lo de la derecha. Entonces,
utilizando eso y de que pude escribir el número como una suma, lo que voy a hacer es calcular las congruencias en cada término de la suma y después sumo lo que obtengo, ¿no? Y después la otra propiedad que utilizo es que se lleva bien con el producto. O sea, si yo tengo X congruente ahí, y ya bueno, ya podría usar las mismas letras que están arriba porque meten más letras. Tengo eso, también puedo tener que A por C es congruente a BP. O más simple aún, ¿no? Si yo agarro no, entonces no, nada. Lo simplifico un poco porque por ahí no hacía falta 4 letras. Si yo tengo que A es congruente a B, módulo C, entonces A más C es congruente a B más C, módulo M. Y acá también no hacía falta meter las 3 letras, sino simplemente que A por C va a ser congruente a B por C, módulo M. O sea, las que tienen cuatro variables se deducen de las que tienen 3 nomás, digamos. Entonces, la multiplicación me permite que simplemente me concentre en cada uno de los factores. Como el x es un factor genérico, un número arbitrario, lo voy a arrastrar hasta que termine todo el ejercicio como xn. Y después tengo que ver cómo se comporta el 10 a la n con el 3. Y el 10, al ser un número explícito, que ya sabemos que es 10, lo que hago es fijarme a qué es congruente módulo 3. Y acá otra forma, o sea, si todavía no te das cuenta bien qué número a qué es congruente, lo que generalmente que tratamos de hacer y lo que es más fácil trabajar y es más fácil multiplicar y sumar son los números chicos. Entonces, lo que tratamos de hacer es buscar una congruencia a un número chico, pues, por ejemplo, el 10, que como dijimos antes es congruente a 1, el 10 también es congruente a 22. Pero yo lo que quiero hacer es facilitarme las cuentas. Si yo pongo el 22, ahora voy a tener que operar con 22, no con 10. Y operar con 22 por ahí es más complicado que operar con 10. Entonces, lo que queremos es buscar números sencillos con los que operar. Entonces, por ejemplo, si estoy en congruencia de número 3, como que los 3 números más bonitos para trabajar serían estos 3. ¿Por qué estos 3? Porque nosotros estamos viendo de que decimos que A es congruente a B en módulo 3, si 3 divide A menos B. Entonces, si yo agarro el resto de la división por 3, si yo agarro un número y miro su división en 3, lo que estoy diciendo, ¿no? Y el R es lo que tenemos, yo lo que tengo es que puedo escribir que R es igual a no, perdón, al revés, que A menos R es igual a 3 por Q. O sea, 3 divide a menos R. Entonces, y esto lo que estamos diciendo ahora, que lo que introducimos hoy es que A es congruente a R módulo 3. O sea, todo número es congruente a su resto en el módulo de la división por M. Entonces, como que yo me podría quedar y trabajar con los números que están aquí. Entonces, como que los números más chiquitos que puedo trabajar son los que están entre 0 y 3. Podría tomar también los negativos si quisiera, o sea, pero digo, es más fácil trabajar con esos números pequeños, digamos. Que es como acá, por ejemplo, que yo dije, puedo tomar el 22 si quiero, pero el 22 las cuentas me las termina complicando.
Entonces, bueno, volviendo, que creo que me fui un poquito para las rapas. Lo que podemos ver es que 10 es congruente a 1. Y utilizando lo de la potencia, podemos ver que 10 a cualquier potencia, en realidad esto es cualquier número. Yo agarro, si A es congruente a B, ya estoy haciendo mucho lío, ¿no? Si A es congruente a B módulo M, entonces A a la K es congruente a B a la K módulo M. Entonces eso lo voy a usar acá para el 10. Entonces 10 al cuadrado va a ser 1 al cuadrado módulo 3. Y así con todas las potencias. 10 a la K va a ser congruente a 1 a la K, pero 1 a la K es 1. Entonces, teniendo en cuenta eso, cada uno de estos 10 elevados a la algo son congruentes a 1, o sea, son equivalentes. Lo que puedo reemplazar acá es que son todos unos y me queda simplemente este número, ¿no? Porque acá ya no puedo operar más porque los X subíndices no los conozco. Bueno, ahí lo entendí mucho mejor. Dale, de nada.